Pues mire, Mauricio, siguiendo un poco en la línea de lo que ya nos estaba contando Ariel, pues hay que decir que desafortunadamente lo ocurrido hoy nos recuerda a esa turbia situación que se vive allí en la zona de frontera colombo-venezolana. No hay ni Dios ni ley y lo que está pasando es que están aprovechando todo un abanico de bandas criminales, 17 organizaciones en total, decía Ariel Ávila, que van surgiendo cada vez con mayor frecuencia, pues aprovechando eso, los vacíos, la ausencia de Estado de uno y otro lado, la anarquía, que son el caldo de cultivo ideal para lo que allí está sucediendo. Paula, nosotros estábamos acostumbrados a darle un rótulo a los distintos grupos armados por una tradición de medio siglo de conflicto armado en Colombia, de acuerdo con su ideología, de acuerdo con sus pretensiones políticas, entonces que si unos son del ELN, que si otros son del EPL, que si otros eran de las FARC o disidencias de las FARC, o vaya, cuando uno llega a 17 organizaciones, sí, donde hay nombres, siglas, distintos tipos de apelativos que poco dicen de una ideología, de una posición política, la cosa tiene un nombre propio y es delincuencia venteada. Agarren ustedes los nombres que dijo Ariel. Ariel dijo el ELN, el EPL, los Rastrojos, los Urabeños o el Clan del Golfo y algunos grupos locales, todos bandas organizadas criminales, pero agarren los delitos que denunció Ligia. Ustedes vieron en la nota de Ligia, Ligia habló en la frontera, hay contrabando, ha habido toda la vida contrabando corriente de mercancías de un lado a otro. Hay tráfico de drogas, narcotráfico, que es supremamente rentable en la frontera. Hay tráfico de mujeres para la prostitución, pero ahora además de eso hay tráfico de migrantes, porque acuérdense ustedes que en este noticiero y en otros medios hemos reseñado cómo un migrante llega a la frontera con los poquísimos bolívares o la poca plata que pueda tener para tratar de pasar a Colombia, cae en manos de unos coyotes, esos coyotes terminan diciéndole, bueno, deme no sé cuántos, 150, 200, 300 dólares, lo llevo hasta tal punto y ahí lo despido y vaya usted a saber qué es lo que va a hacer. Entre tráfico de migrantes, tráfico de mujeres, tráfico de armas, tráfico de drogas y fuera de eso el contrabando tradicional, hay, bueno, y no hemos hablado en este caso de los combustibles que hemos reseñado también en este noticiero, hay inmensos negocios ilegales supremamente rentables. Cuando giran alrededor de esos negocios como si fueran unas moscas alrededor de un ponqué que se va pudriendo, no hay caso de hablar del ELN con su ideología, de qué sé yo, y su intención de reivindicar tal y tal cosa, o el EPL, o todos andando detrás de ver cuál es el negocio ilegal que hay. Hasta allí, digamos que no hemos dicho nada muy nuevo frente a la gran descomposición que están teniendo los grupos alzados en arma en todo el país, pero en concreto en la frontera, también en la frontera con Ecuador, por supuesto, todos alrededor de esas rentas ilegales. Lo complicadísimo viene cuando uno empieza a analizar el contexto en el que se han ido consolidando en Venezuela. Acuérdense ustedes que todo esto arrancó como en el 1, 2, 3 por mí, que vienen, delinquen en Colombia, se pasan la frontera, al otro lado de la frontera, están protegidos tanto por las autoridades como por incluso los grupos que han sido armados o que fueron armados por el régimen de Hugo Chávez en el pasado y que hoy esos colectivos también se funden con esta ilegalidad. ¿Por qué digo que la cosa se complica? No solo porque estén en la frontera y amenacen al territorio colombiano. Acuérdense, la masacre del día de hoy sucedió, sí, del lado del territorio venezolano, pero a 5 minutos del casco urbano de Cúcuta. No solamente porque estén amenazando la frontera, sino porque son una muestra clarísima de lo que está pasando en todo el territorio venezolano. Un Estado criminalizado y un Estado criminal, donde hacen de las suyas todos los actores armados y hacen de las suyas porque en gran medida apoyan a un régimen que a su vez está delinquiendo por la vía de distintos de sus funcionarios metidos en tráfico de armas, en narcotráfico, etcétera, etcétera. Cuando esa realidad se empieza a desestabilizar y empieza a haber un desequilibrio entre los distintos agentes que en un momento parece lo más estable del mundo, sí, es un Estado criminal y allá están tranquilos. Cuando empiezan las luchas por el territorio, las luchas por el negocio, las luchas por cierto tipo de privilegios, se empieza a descomponer todo lo que hasta ese momento se había consolidado. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el día de hoy con esta masacre en la frontera es apenas una muestra de lo que puede seguir sucediendo, no solo en la frontera y que de hecho sucedió en semanas anteriores, sino además en el resto del territorio venezolano. Cuando uno se termina consolidando en el poder sobre la base de una cantidad de grupos delincuenciales, falta poco para que esos grupos delincuenciales empiecen a luchar entre sí para tumbar a ese uno.